Fernando, ¿cómo estás, Fernando? Desde Medellín, Colombia. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias, Ana Lilia, muy querida, muchas gracias. Un saludo para todos. Gracias a ti. Muy contento de estar por aquí otra vez. Sí, ¿verdad? Sí, estupendo. Flor Aguilera de Guanajuato, bienvenida, Flor. Gracias por estar aquí. Leandro, desde Papayán, Colombia, también, otro paisano de Fernando. Bienvenida. Alicia Violeta. A ver, no, esa es otra, ¿no? No, esta es Alicia Carrasco, de la Ciudad de México, diseñadora gráfica. Y está Alicia Cortés, que es Violeta también, de Monterrey, Nuevo León. Ismael, ¿cómo estás? Desde Bolivia. Bienvenido, Ismael. Gracias por estar con nosotros. Fernando, desde Guadalajara, estudiante de diseño gráfico. Bienvenido, Fernando. Fernando Valencia, el otro es Fernando Alviar, el colombiano. Juan Manuel Romero, desde Medellín también, pero venezolano, escritor, corrector de estilo, docente del español. Bienvenido, Juan Manuel. En un momentito más empezamos, yo creo que ya. Julia Bonilla, de la Ciudad de México, saludos a todos. Bienvenida, Julia. Bueno, ¿te parece si vamos empezando? Ya estamos un grupo más o menos nutrido y poco a poco se van a empezar a nutrir más. Yo soy Ana Lilia Arias, en nombre de la Asociación Mexicana de Profesionales de la Edición y la Academia de las Artes de la Escritura. Les doy la más cordial bienvenida por estar aquí en este segundo intento del día y espero que ya todo nos resulte muy bien. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Tengo el gusto de contar con nosotros ahora como invitado especial a Cristóbal Enestrosa. Cristóbal estudió comunicación gráfica, entiendo, en la antes Escuela Nacional de Artes, en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, o sí es la misma, ¿verdad? La UNAD ahora, ajá, sí, me fui. Pero más que yo leerles el currículum y decirles quién es, la intención es que conozcamos de viva voz a Cristóbal, que es, por lo menos en México, es ampliamente conocido. Los colegas que se están conectando de otros países tienen interés en saber quién es él. Cristóbal, hay una duda que todo el tiempo he tenido y me invade. ¿Qué tienes que ver con el maestro Andrés Enestrosa? Sí, bueno, hola, buenas tardes, noches, días a todos. Sí, pues ocurre que Andrés Enestrosa fue primo de mi abuelo. Nació en San Francisco Ixhuatán, Oaxaca, y en 1906, ¿no? Mi abuelo nació unos años más tarde. Toda mi familia, mi padre, mi madre, nacieron igual en ese mismo pueblito. Y yo soy la generación que ya nació en la Ciudad de México, ¿no? Entonces sí hay ahí una relación no tan cercana, pero sí en algún momento convivimos. Digamos, lo que pasaba es que para él, pues yo era un chavito que escribía, ¿no? Pero que pues había una diferencia de edad, pues de muchos años, ¿no? Como de 70 años. Muchísimo. Entonces, pues me veía más bien como un fan más que me acercaba a él, ¿no? Ajá. Pero te acercabas como fan a él, ya sabías, digo, normalmente como familiar uno no reconoce el trabajo artístico, intelectual. Sí, pues se hablaba mucho de él en la familia, justo porque mis tíos decían, le van a hacer tal homenaje o va a presentar tal cosa, ¿no?
Entonces como que me resonaba por ahí, ¿no? Pero bueno, al principio pues yo era un niño, ¿no? Entonces pues como que nada más sabía que era alguien famoso. Y ya después cuando, digamos, cuando tenía unos 15, 20 años, pues la gente pues ya me empezaba a preguntar, justo como acabas de hacer, ¿no? Así como, ay, sí, yo lo conocí, leí tal libro, o yo fui su alumna, ¿no? Y pues poco a poco pues me fui dando cuenta de que era importante, ¿no? Entonces, y en algún momento en la editorial donde trabajaba yo, pues le pedimos algún texto para algún artículo de alguna sección que estábamos ahí organizando y tal, ¿no? Entonces, sí, pues a partir de eso fue. Y sí, digamos, sí convivíamos incluso en reuniones familiares y tal, pero pues te digo, más bien yo siempre trataba de decirle a mí también me interesa la literatura y no sé qué, pero pues en realidad él, pues, como a cientos de personas seguro, ¿no? Me consideraba, ¿no? Me tenía cierta deferencia porque sabía que llevaba el mismo apellido, pero, pero bueno, fuera de eso, en realidad, no me puedo jactar de que haya estado conviviendo con él, horas y horas en su biblioteca y tal, no, eso no. Conversando. Oye, pero también tienes otro apellido que pesa. ¿Tiene algo que ver, Matus? Matus, no, bueno, ese también es apellido del mismo pueblo, pero ahí no hay tanta relación directa con nadie conocido, pues, ajá. Sí, sí, sí. No, pensaba en Matus Moctezuma, ¿no? Ujú, ahí es Matos, Moctezuma. Ah, es Matos, mira nada más, qué barbaridad. Oye, Cristóbal, ¿y las leyendas zapotecas te influyeron en algo? Sí, pues mira, yo las conocí pues justo por el libro de Andrés Enestrosa, Los hombres que dispersó la danza, ¿no? Que publicó por primera vez en 29, ¿no? Entonces, en la casa pues había también ediciones de ese libro y pues también de jovencito pues leí ese libro de él y muchos otros, pues el retrato de mi madre, en fin, o sea, varios libros de él que en la biblioteca de la casa y de mis familiares pues estaban autografiados, ¿no? Y yo también después iba a que me autografiara sus libros y tal, ¿no? Ujú. ¿Cómo era Cristóbal de niño? Eh, pues la verdad, siempre he sido tímido, me gustaba jugar, veía mucha televisión, eh, mm, creo que era buen estudiante, eso siempre también. Eh, me acuerdo que, digamos que empecé a leer antes de entrar a la primaria, entonces, de hecho, en el kinder me aburría porque yo ya sabía leer y yo quería ponerme a leer y más bien nos ponían como pues, hacer manualidades y tal, entonces me desesperaba, lloraba. Y mi mamá dijo, no, pues ya, creo que lo voy a sacar del kinder. Y cuando cumplí 5 años, que es un año antes de lo normal en México, entras a la primaria a los 6 años, me metió ella a primer año, aprovechando bueno, era profesora de primaria, de educación primaria, igual que mi papá, de hecho. Y después, en segundo año, de nuevo igual me desesperaba, me aburría, y me salía llorando y me iba al salón de mi mamá porque era en la misma escuela primaria. Entonces me mandaron a tercer año. Entonces, a partir de entonces tenía 2 años de adelanto con respecto a mis compañeritos, ¿no? Te saltaste Entonces, 2 años. sí, sí, tal cual, ¿no? Entonces entré Entraste a la... prácticamente para el tercer año de primaria, ¿no? Sí, entonces digamos que terminé la primaria a los 10 y entré a la preparatoria pues a los 13, ¿no? Ujú, más o menos así fue. Un adolescente. Sí, sí, así era. ¿Y cuándo empezaste a escribir? Pues por entonces en la prepa hacía ensayos
sobre sexualidad y como crítica bíblica también hacía entonces. Y bueno, pues de hecho en la preparatoria pensaban que me iba a dedicar justo a la literatura, ¿no? También como por antecedente familiar y así. Y creo que redactaba bien, pero también me interesaba mucho la historieta entonces. Y yo dibujaba desde siempre, desde niño, pues en mis cuadernos hacía dibujitos, personajitos. Y ¿Qué fue primero, el dibujo o la escritura? yo creo que el dibujo, yo creo que el dibujo. Y por eso estudié comunicación gráfica, como bien dices, en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, porque yo conocía referencias de varios historietistas mexicanos que habían empezado a estudiar diseño gráfico, ¿no? La verdad es que yo no tenía mucha idea de qué iba la carrera, pero, eh, pero sí sabía que había varios historietistas que al menos habían empezado a estudiar eso, aunque después hubieran desertado. Y pues entonces pensé que por ahí yo podía también empezar a estudiar eso, ¿no? Y en la UNAM entonces había dos carreras muy similares que eran diseño gráfico y comunicación gráfica. Y ahí como por un asunto de que en la UNAM hay como por pase reglamentado muchos estudiantes del bachillerato entran automáticamente a la licenciatura. eh, digamos que diseño gráfico también existía, pero esa era considerada una carrera saturada, entonces era más complicado entrar. Y a pesar de que yo tenía buen promedio y todo, la verdad es que como veía esta otra licenciatura, comunicación gráfica, que esa no alcanzaba a ser saturada, dije, ay, pues si son más o menos lo mismo, por ley de Murphy, mejor escojo esa, ¿no? Que tengo más chance de entrar. Y pues efectivamente así fue, lo cual podría ser súper irrelevante, pero resultó que no, porque ya dentro de la carrera resulta que comunicación gráfica tenía asignaturas de tipografía y en diseño gráfico no, eran temas que se veían dentro de otras materias, ¿no? Y en comunicación gráfica tuve 3 semestres de tipografía. Entonces, de hecho, no era la materia que me interesaba en ese momento, me interesaba el dibujo, pues, pero conforme fue pasando la licenciatura, retomé esta parte como de la escritura, ¿no? Era como el alumno que redactaba y que hacía los mejores ensayos y así. Eso me llevó a interesarme por asuntos como de ortotipografía, que son así de cuándo va paréntesis, cuándo va... Pero me estás hablando ya de la universidad, ¿no? De eso ya te hablo de la universidad, sí, ¿no? Este, dónde va punto y aparte, cuándo va sangrías, ¿no? Ese tipo de cosas me interesaban, ¿no? ¿Quiénes eran tus maestros? Es que entiendo que por esa época todavía no estaba la especialidad, ¿o ya la habían creado? No, en ese entonces la licenciatura de la UNAM solo tenía materias optativas en el caso de comunicación gráfica, pero no había optativas de diseño editorial, había No. optativas de ilustración y de empaque y de multimedia, había de otras, pero de diseño Claro. editorial no, nunca había. Entonces yo terminaba tomando optativas de ilustración, ¿no? Que disfrutaba mucho y que aprendía mucho, pero no necesariamente de diseño editorial, ¿no? Eh, ya después, justo acabando la licenciatura, que fue en la huelga de la UNAM de 99, en agosto de 99 yo ya estaba inscrito en la especialidad en producción editorial, en diseño y producción editorial, en la Escuela de Diseño de Limba, que estaba coordinada entonces por Leonel Sagaón. Y bueno, y ahí me dio clase también varios otros profesores, ¿no? Pero sí, tal cual, yo creo que aprendí más de diseño editorial en esta especialidad la Escuela de Limba que en mis 4 años de licenciatura, ¿no? Que digamos que sí, de algún modo fui como aprendiendo cosas, pero fue más intuitivo, ¿no? Lo que sí aprendí formalmente fue como, pues, asuntos básicos de tipografía, de qué es una pica, cuántos puntos tiene una pica,
columnas y que tipografía con remates o sin remates, ¿no? Como nociones de tipografía, ¿no? Pero ¿Y eso lo aprendiste en las clases o o aprendiste por ti mismo? no, eso sí estaba bien organizado. Mi profesora, que era María de Jesús Mateos, que me dio primero, segundo y tercero, sí, lo tenía bien organizadito, ¿no? Más bien, lo que pasaba es que a mí no me interesaba mucho entonces la tipografía, ¿no? A mí me parecía como una actividad más bien como de poco interés, porque entonces a mí me interesaba mucho más el dibujo, pero pues pasé con 10 esas materias, pues por buen estudiante que te digo, ¿no? Y se me pegaron cosas, ¿no? Eso sí, sin duda. ¿Y cómo fue entonces que te empezaste a interesar por la tipografía? Pues te digo, más bien me interesó primero el diseño editorial como a mitad de la licenciatura, Ujú. pensando que era complemento de la parte de la redacción, ¿no? Que eso sí notaba que sobresalía, ¿no? Mm, Y para mi tesis de licenciatura, yo quería hacer el diseño editorial de un libro eh, que, que se viera como medieval, ¿no? Esa era como la idea, con un escrito que yo había hecho también, que era como bíblico, una cosa así. Y eh, El Satán Salvador. exactamente. Que fue un libro que después publiqué ya muchos años después, ¿no? Pero bueno, en una primera versión, un borrador de ese documento, que yo consideraba entonces final, quería hacer el diseño editorial de ese libro, ¿no? Y después, y leyendo sobre historia de la imprenta y sobre historia del diseño gráfico en México, etcétera, ahí me enteré que la imprenta había llegado en el siglo XVI a México y que el primer impresor fue el italiano Juan Pablos y que Juan Pablos en la década del 50 contrató a algunos empleados, entre ellos Antonio de Espinosa, y que probablemente Antonio de Espinosa había hecho tipografía en la Ciudad de México, ¿no? Y algo que entonces resonó en mi cabeza, una de mis clases de tipografía, donde la profesora nos decía que las tipografías clásicas que habían nacido en siglos anteriores, como una Garamond o como Bembo o como Baskerville o como Bodoni o como tantas otras, en realidad pues habían nacido en otra tecnología y que habían requerido un proceso de traducción para entrar al mundo digital, para que hoy las podamos teclear en nuestras computadoras, ¿no? Y entonces dije, es seguro que este hombre, Antonio de Espinosa, como es de Sevilla y como trabajó en la Ciudad de México, entonces seguro que nadie ha rescatado esa tipografía, ¿no? Y entonces me pareció un muy buen proyecto y aproveché que en la UNAM está el fondo reservado, la Biblioteca Nacional, y pues con mi credencial de tesista, pues fui a conocer esos libros y a ver que su belleza y a solicitar reproducciones de algunos de ellos para poder ocuparlos yo como referencia para hacer esa primera tipografía que hice y que presenté como mi tesis de licenciatura, ¿no? Oye, Cristóbal, hay una parte que no ubico todavía muy bien. ¿En qué momento empezaste a apreciar esa parte de la tipografía, esa filigrana de la tipografía? Porque no te interesaba, pero de pronto ya luego te empezó a interesar y llegaste a detalles como ver la tipografía novohispana, ¿no? Pues ahí yo, tal cual te digo, así de salvaje, mientras estaba haciendo la tesis de licenciatura, cambié de tema de diseño editorial a diseño de tipografía, porque pensé que iba a ser algo muy sencillo, ¿no? Algo así como calcar las letras originales Ah, y ponerlas en un programa de computadora y ya, ¿no? Y ya después, ya adentro me di cuenta de que no era para nada como eso, ¿no? Que sí había una referencia y eso me ayudaba, pero que había mil cosas de decisiones que tomar
que entonces no había considerado, ¿no? Entonces ahí fue donde me empecé a dar cuenta, ¿no? Mi tesis de licenciatura la dirigió Mauricio Rivera, que nunca me dio clase en licenciatura, pero él también me enseñó muchas cosas durante la tesis, ¿no? Entonces por ahí fue que empecé, pero en realidad, pues tal cual, o sea, eso que estoy diciéndote también comenzó después de haber estudiado la especialidad en la Escuela de Diseño de Limba. Entonces, como que eso me ayudó como preparación para esto otro, ¿no? Y entonces ahí como que se fue haciendo la mezcolanza y me fue interesando el asunto, ¿no? También yo, cuando estaba haciendo ese proyecto de Spinoza, de este rescate novohispano, pues yo pensaba que nada más iba a ser mi tesis de licenciatura, ¿no? Lo había escogido porque era un buen tema, pero acabando yo pensaba que ya me iba a dedicar otra vez a hacer diseño editorial y diseño de libros, que era lo que más me llamaba la atención. Y efectivamente así fue. Después empecé a trabajar en la Facultad de Filosofía y Letras como diseñador de pósters y de editorial también. Y después entré a estudiar literatura hispánicas 2 años y que abandoné por entrar a trabajar en una editorial, ¿no? Y después de ahí empecé a conocer a gente del Fondo de Cultura Económica y también formé libros para el Fondo de Cultura Económica. Y Ahí es cuando conociste a Martí Soler. exactamente. La directora del Fondo de Cultura Económica entonces, Consuelo Sáizar, tuvo la idea, o alguien le contó, que las editoriales grandes tenían tipografías exclusivas para ellos, y ahí fue donde alguien me llamó, ¿no? Alejandro Valles, que entonces era gerente de producción de ahí del Fondo de Cultura, y pues por eso es que hice yo esa tipografía, ¿no? Digamos, fue Alejandro Valles, Consuelo Sáizar, después Martí Soler, que tomó el puesto de Alejandro Valles en ese momento, también Joaquín Díaz Canedo, en algún momento crucé palabra con Alicho Macero también, ¿no? En fin, todavía me tocó convivir un poquito con esas leyendas del Fondo de Cultura, ¿no? ¿Tú te imaginaste alguna vez eso? No, ¿Pasó por claro que tu no, cabeza? claro que no. Ya para entonces sí sabía quiénes eran ellos, ¿no? Eh, pero pues ni modo, ¿no? Era como, pues eran las personas a las que yo les tenía que mostrar mi tipografía, ¿no? Entonces tampoco podía llegar a decir cuánto los admiro, ¿no? Sino más bien yo soy el señor profesional que viene a enseñarles las letras, ¿no? Y bueno, pues con Martí conviví más, ¿no? Era mucho más afable y pues tal cual, era muy buena persona y me dio total libertad para que yo me tardara lo que me tardara en hacer esa tipografía con tal de que quedara bien, ¿no? Y el día que yo ya la tuve lista, entonces le llamé por teléfono y le dije, hola Martí, te habla Cristóbal, ¿qué onda? Ya tengo la tipografía. Dice, perfecto, pues ¿qué onda? ¿Cuándo me la puedes traer? No, pues la otra semana, ¿no? Pues fabuloso. Y ya, pues fui, se le entregué en un CD, hice un cuadernito que también le entregué, ¿no? Y después ya fue como una entrega más formal, ya con la plana mayor del Fondo de Cultura, donde di una conferencia ahí a puerta cerrada y tal, ¿no? Entonces, sí fueron como eh, experiencias enriquecedoras, digamos, ¿no? De haber convivido con ellos. Martí nunca te dio clase. Martí, no, nunca me dio clase, solo lo vi en conferencias y platicaba con él cuando iba a entregarle cosas, y después me lo encontraba ahí en las oficinas del fondo, ¿no? Porque seguía haciendo cosas con ellos, ¿no? Formaba libros y después hubo como una segunda fase de la tipografía y tal, ¿no? Pero no, clase nunca me dio. ¿Y ya para entonces habías hecho la maestría? Sí, justo acababa de terminar la maestría en Veracruz, en el Centro de Estudios Gestalt,
que eso la dirigía Paco Calles, ¿no? Y ahí me dieron clase, pues, grandes diseñadores, donde, bueno, ahí me dio Gerardo Clos, me dio Gabriel Martínez Meave, el mismo Paco Calles, Alejandro Lo Celso de Argentina, y bueno, pues la verdad es que también ahí aprendí un montón de cosas, ¿no? Pero sí, justo la maestría la terminé en 2006 e inmediatamente después, digamos, yo trabajaba en la editorial Libraria con Tomás Granados y a los poquitos meses de que acabé la maestría, me llegó la oferta de hacer la tipografía para el Fondo de Cultura. Entonces le dije a Tomás, oye, pues si se concreta eso, pues ni hablar, voy a tener que dejar la editorial, ¿no? Me gusta mucho, pero pues hacer tipografía para el Fondo de Cultura, pues no me va a volver a ocurrir en la vida. Tal cual. Sí. Oye, primer maestro en diseño tipográfico, ¿verdad? Fuiste el primero. Sí, tal cual. Fue la primer maestría que hubo en México al respecto. De hecho, sigue siendo la única que ha habido, y yo fui el primer, la primera persona que tuvo el grado, justo con el proyecto del Fondo de Cultura Económica. Uh-huh. Y luego te fuiste a Boston. Sí, poquitos años después, como en 2009, se dio el chance de vivir allá un rato y también una vez estando allá tuve chance de estudiar un curso como de educación continua, digamos, en Nueva York, también de diseño de tipografía, ¿no? Entonces ahí me tocaron así como aquí en Veracruz me tocaron las estrellas mexicanas, digamos, también allá me tocaron como las estrellas de Estados Unidos, ¿no? Los que, digamos, me daban clase como personas, estrellas medias, digamos, pero también iban a dar conferencia o nos iban a revisar proyectos las superestrellas, ¿no? Ahí sí era Matthew Carter, Eric Spiekerman, no sé, Cyrus Highsmith, ¿no? Que son como los que todos admiramos, ¿no? En el panorama mundial del diseño de tipografía. Uh-huh. Oye, Cristóbal, ¿tu relación con los correctores de estilo cómo ha sido? Pues muy cordial en general, justo por esta parte de que me interesaba mucho el asunto de ortotipografía y de redacción, y entonces eso me hizo leer pues a Zabala Ruiz, ¿no? Tomé cursos con Miguel Ángel Guzmán, y en general todos los libros de la biblioteca del editor de la UNAM me los eché, ¿no? Martínez de Sousa un poco después, los libros de Jorge de Buen, por supuesto, el manual de diseño editorial, que lo compré desde la primera edición del año 2000 en Santillana, y después, cuando salió la edición tercera en Trías, también la compré, ¿no? O sea, Jorge de Buen es también como una referencia básica para mí, y todo eso pues me ayudó a llevarme bien con los correctores, ¿no? Normalmente valoran que el diseñador no sea únicamente alguien que mueve el mouse, ¿no? Y que ve las letras como una mancha que hay que poner en algún lado, ¿no? Sino que me interesa el texto, ¿no? Entonces, eso es algo que valoran, sobre todo porque es un par de ojos más que está vigilando el texto. Claro, claro. ¿Y tú qué valoras en los correctores? Que, ¿Qué es lo que tendrían que saber? que saben de la lengua y que, digamos, desde asuntos más lingüísticos, que son este verbo no existe, o esta palabra está mal empleada, o esto va con S o con C o con K, o etcétera, eso lo valoro, y que tengan criterios, digamos, más firmes acerca de por qué se toma tal decisión o no, ¿no? Soy como, yo recibo esas enseñanzas y me las guardo, ¿no? Y cuando trabajo con otro corrector, digo, pues en mi trabajo anterior o en un proyecto anterior, otro corrector había tenido este criterio. No sé si aquí se maneja igual. Y a veces sí, y a veces me dicen, no, aquí no, ¿no? Aquí todas estas cosas van en bajas, o esto va en cursivas, o aquí no lleva sangría cuando estamos en esta situación, ¿no? Pues perfecto. Entonces,
digamos que son personas de las que aprendo mucho también, ¿no? Porque, pues, digamos, tienen otra formación, ¿no? A veces de literatura, pero a veces de otras disciplinas, y que me ayudan a complementar lo que yo sé, ¿no? Que pues yo más bien soy más bien un diletante de la redacción del cuidado de los textos, ¿no? O sea, sí me ha tocado en alguna ocasión cuando amigos míos dicen, ay, revísame la tesis, ¿no? Entonces, pues ahí sí yo me pongo mi sombrero de corrector de estilo, ¿no? A partir de lo que he aprendido, ¿no? Pero eh, sé que en rigor, pues deberíamos contratar a otra persona más, ¿no? Oye, Cristóbal, yo tengo, por ahí te la robé, la vi en una publicación que hiciste en Facebook y la tengo guardada, una portada de tesis que le hiciste a una amiga tuya de filosofía, porque me gustó mucho esa portada. No sé Sí, sí, si... tal cual. Por acá la debo de tener. ¿Me das 10 segundos? Y prendo la luz. Yo creo que debe ser exactamente. que le hice a una amiga mía, que justo conocí, te digo que estudié 2 años de lengua y literaturas hispánicas. Entonces, Claro. ahí la conocí. Y bueno, y ella no se había titulado de la licenciatura y me contactó hace un par de años, 3 años tal vez. Bueno, 2018, aquí dice, para su tesis, que es sobre un texto de Pedro Castera, que es un autor mexicano del siglo XIX, ¿no? Entonces, pues le hice la tesis completa, o sea, también la corregí en lo que pude, pero pues también hice los interiores y bueno, yo vio la portada, ¿no? Tratando de que fuera, digamos, un tanto historicista, por el lado de que usé tipografía que ya existía en el siglo XIX, ¿no? Aunque sea digital, pero que históricamente más o menos concordara con el siglo XIX. Y pues utilicé también como viñetas de Ignacio Cumplido, ¿no? Que también es un impresor destacado del siglo XIX mexicano. Entonces, como por ahí es las cosas que me interesan y luego pues las rescato para mis proyectos, ¿no? Sean más caseritos o sean proyectos ya comerciales o académicos, ¿no? Oye, yo veo que le prestas también mucha atención al cuidado de edición, cosa que también no todos los diseñadores les gusta hacer. Detalles como ver los ríos, los callejones, todas esas partes. Sí, sí, me interesa mucho pues digamos, esa parte como pues, estos como reglas, ¿no? De que los callejones y que las viudas y que las huérfanas y que no vayan a ocurrir, digamos, distractores de la lectura, ¿no? Entonces sí, en mis redes sociales, pues cuando leo me encuentro cosas, ¿no? Publicadas, ¿no? Entonces, normalmente cuando encuentro algún errorcito así medio que puede resultar didáctico para las personas, pues le tomo foto y la subo y digo, pues aquí se equivocaron porque les pasó esto, ¿no? O no sé, acaban de escribir San Agustín con el San en alta y en el renglón que sigue lo dejaron en baja, ¿no? Entonces, en fin, como ese tipo de cosas me interesa mucho, ¿no? Porque precisamente me ha tocado a lo largo de mi vida que los correctores pues me han llamado la atención sobre esas cosas, y entonces ahora yo pues también hago propio ese conocimiento, ¿no? Uh-huh. Oye, ¿hay algo que les enseñan a los diseñadores, a los formadores, pues, o maquetadores concretamente, que sea el control de calidad del trabajo que hacen? Sí, digamos, ahora justo en la escuela donde doy clases, o sea, la Facultad de Artes y Diseño, que cuando yo estudié era la Escuela Nacional de Artes Plásticas, Plásticas. Hay digamos, a partir de quinto semestre, que es la segunda mitad de la carrera, los alumnos pueden elegir como su área de profundización, se llama. Y una de ellas es diseño editorial,
que tiene otro nombre, pero bueno, digamos, términos sencillos, diseño editorial sigue siendo. Y sí, hay algunas materias que tienen que ver con eso, ¿no? Pero en realidad, pues no da el suficiente tiempo para que los estudiantes de veras salgan sabiendo todo, ¿no? Entonces también hay especialidades en diseño editorial, como esta de Limba, donde se van puliendo, ¿no? Pero en realidad, sin demeritar esas ofertas académicas, la verdad es que solo se aprende de a de veras en el trabajo diario, ¿no? En las editoriales y conviviendo con editores y con correctores, ¿no? Justo aquí me brinco que dice que qué son los callejones y las huérfanas. Una pregunta aquí en el chat. Es sencillo. El callejón es cuando en una columna, digamos que aquí se repitieran la misma sílaba o la misma palabra, normalmente al final o al inicio de la columna, aunque en realidad también podría ser en medio, ¿no? Cuando se repite una sílaba o hasta una palabra puede llegar a ocurrir, pues eso está mal visto, ¿no? Por el mundo editorial. Entonces hay que recorrer una sílaba o hacer algún malabar para que no ocurra esa repetición. Y las huérfanas son líneas que quedan digamos, en una columna de texto, digamos en esta página, que aquí viniera la mayor parte de la columna. Bueno, no, más bien aquí empezara el párrafo, en la primera línea del párrafo, y que el resto del párrafo viniera en la siguiente página, ¿no? Entonces, eso dicen que es huérfana, y eso es como un poco, pues un poco misógino, pero bueno, dicen huérfana es porque no tiene pasado, es decir, aquí comenzó el párrafo, pero sí tiene futuro, ¿no? Está aquí, ¿no? Y su contraparte sería la viuda, que sería, que la última línea del párrafo se quedó aquí arribita y el resto del párrafo quedó aquí abajo. Y entonces dicen viuda porque sí tiene pasado en la página anterior, pero no tiene futuro, ¿no? Entonces, es como la mnemotecnia para recordar qué cosa es qué, ¿no? Pero así como eso, pues hay otros términos que... El nacimiento del párrafo y la muerte del párrafo, le dicen también. Exacto, ¿no? O líneas ladronas también dicen, ¿no? Entonces, son términos... Bueno, ahí hay algunos términos que son muy españoles que no acostumbramos aquí en México. Y esa es un poquito la diferencia, ¿no? La línea, la cola o la línea coja también, que es otro de los detalles que hay que cuidar. Pero, por ejemplo, esto de las huérfanas y las viudas, tú que trabajaste con Tomás Granados, porque él en algún momento decía que eso no tenía que cuidarse, que eso no era importante, estos detalles. No lo decía cuando era mi jefe, ¿eh? O sea, sí sufríamos para arreglar ese tipo de cosas. Lo que sí es verdad es que a él le resultaba menos grave que quedara una sola línea al final, ¿no? O sea, que quedara una sola línea suelta y después siguiera el resto del párrafo en la siguiente página. Eso para él era perdonable. Que ocurriera lo contrario, que al principio de página viniera una sola línea, eso sí era imperdonable. Eso Claro. tiene que arreglarse, bajo algún truquito, ¿no? Pero bueno, sí, Tomás también es práctico, ¿no? O sea, muchas veces me decía, mira, me interesa que el libro salga a tiempo, prefiero que salga mal a que no salga, ¿no? Entonces, bueno, pues está bien, ¿no? Sí, hay ciertos detalles, porque tampoco puede uno quedarse en la minuciosidad, ¿qué? Minuciosidad, porque se pierde el tiempo. Entonces hay que elegir qué es lo que se va, o sea, qué es lo que se queda. Sí. Oye, voy a empezar a hacer mejor, porque hay mucha actividad en las preguntas, y si me regreso y te digo para que vayamos viendo.
si no se nos van a quedar ahí. Seguro. Decía Fernando Alviar de Colombia que sería interesante ver algunos ejemplos específicos y, si es posible, la tipografía para el Fondo de Cultura. Sí sí puedo, si me dan chance de compartir la pantalla. Eh, Pues, pues sí, o sea, ¿Sí? si Ok. puedes, sí, si lo tienes a la mano. Sí, pues como estoy en la computadora, pues Muy bien. tengo varias cosas. Solo denme unos segunditos. Sí, porque es una belleza la Espinosa, que todavía nos falta que nos cuentes de cómo te llamaron para La Soberana. Sí, a ver, entonces les comento, a ver, es que son dos proyectos. La del Fondo de Cultura, esa igual, esa la tengo muy aquí a la mano. Eh, espero, ahí voy, espero que ya lo estén alcanzando a ver, ahí estoy. Este es un cuadernillo muy sencillo que hice junto con cuando la entrega de la tipografía del fondo, que se llamó precisamente Fondo, ¿verdad? Primero había la propuesta de que se llamara Orfila por el mítico editor que estuvo 20 años en el Fondo de Cultura Económica, pero al final pues decidimos que se llamara Fondo. Y tiene texto, y está formado con textos que vienen de Historia de la Casa, de Díaz Arciniega, que tienen que ver con cómo se formó el fondo y su acta constitutiva, ¿no? Entonces, todo esto está formado en la tipografía del Fondo de Cultura, ¿no? Esta es la versión regular, digamos, ¿no? Aquí lo pueden ver un poquito más en grande, el alfabeto completo en altas y en bajas, ¿no? Esta fuente, bueno, también tiene versalitas, que era importante para el trabajo editorial que desarrolla el Fondo de Cultura Económica. Tiene cursivas en altas y en bajas. Aquí está ya la textura que forma. Uh -huh. El textafil, le dice Jorge de Bueno. Ajá, tal cual. Y también tiene una negrita y tiene una negrita cursiva, ¿no? Eso fue lo que se entregó en esta primera fase, digamos, que fue la más importante. Después hicimos una versión sans, o sea, sin remates, y también hicimos una versión un poquito más ligera, porque en texto la veían un poco pesada, y entonces la regular hicimos una versión un poquito más ligera que llamamos book, entonces. Entonces, este fue el proyecto del Fondo de Cultura Económica que entregamos en su primera fase en 2007 y después en la segunda como en 2009 más o menos, ¿no? Pero tú te refieres también a la tipografía de Espinosa, que creo que más bien presento esta presentación que presentación Espinosa, aquí tal cual. Que esta fue una vez que me invitaron a Oaxaca a hablar de ella. Que me brinco lo no importante. Me paso a la parte de del rescate tal cual, ¿no? Estos son escaneos de algunas páginas del siglo XVI en México, donde ya en Photoshop recorté varias A's, varias B's, varias C's, para tratar de ver cómo estaban hechas, porque solo queda el tipo móvil. Entonces, la verdad es que no se puede, o sea, no es como tener la versión final, porque los tipos se golpean, ¿no? Y a veces se entinta de más o a veces de menos, y a veces se gastan los tipos, ¿no? Entonces, el chiste es, a partir de todos los ejemplos que tengo, tratar de adivinar, ¿no? Hacer un Frankenstein para ver cuál es la verdadera A, ¿no? La verdadera A digital que yo voy a presentar, ¿no? Entonces, esta misma chamba que hice con la A, pues también con la B, con la C, etcétera,
y las letras que no existen porque no se usaban en los libros de la época, como por ejemplo la K o la W, como son textos en latín o en español, no aparecen normalmente esas letras, ¿no? O la arroba, ¿no? Digamos, entonces, todas esas signos que no aparecen, pues inventárselos a partir de las pistas que te dan las letras que ya existen, ¿no? Entonces, de esta hicimos la redonda, o regular en inglés, digamos. Hicimos la cursiva, con muchas ligaduras aquí abajo se alcanza a apreciar. Hicimos la negrita, hicimos la negrita cursiva, hicimos una gótica rotunda, que también se usó mucho en el siglo XVI, y Spinoza también imprimió con ellas. Hicimos esta versión como para títulos, esta versión donde las altas son verticales, pero las bajas son inclinadas, que ahora nos parece muy raro, pero en el siglo XVI era relativamente común. Hice estos ornamentos que se pueden utilizar para hacer marcos, ¿no? Y también pues, para a lo mejor señalar el final de un texto. Hice estas versiones de capitulares, ¿no? Donde se pueden utilizar como comienzo de texto. También se pueden usar de forma bicolor, como están aquí. Y de esta hice 4 versiones distintas, ¿no? Entonces, pues fue un trabajo de varios años que al final se concluyó en 2010, que concordó con el bicentenario de la independencia, ¿no? Entonces, justo se presentó en septiembre de 2010 en la casa de la primera imprenta de América, ¿no? Ahí a una cuadra del Zócalo de la Ciudad de México. Muy bien. Oye, te pregunto otras de las preguntas que tienen aquí. Oye, medio feo. Sí. Dice Flor Aguilera, ¿qué consideras que debe saber un corrector de tipografía? Corrector de tipografía, o sea, corrector de estilo. Tipográfico. O sea, a ver, es que ese término me resulta medio desconocido. O sea, está el corrector de estilo, que es pues el que corrige los textos, digamos, y está Sí, el formador o el diseñador editorial, ¿no? Entonces, digamos que son como las dos vertientes principales que me imagino que alguna de ellas alude, ¿no? Yo creo que a lo que se refiere es a la lectura de pruebas, a la corrección ortotipográfica. Bueno, si es el caso, entonces lo que tiene que saber es manejar la lengua, ¿no? Saberse las reglas o las normas que propone la RAE, pero también no despreciar a otros diccionarios, a María Moliner y por supuesto ya, digamos, ya desde el mundo editorial, pues yo diría, pues que se sepa, que se haya leído como a los maestros de esa otra área, ¿no? Que ahí yo diría, pues los que ya mencioné, ¿no? Zavala Ruiz, a lo mejor Bulmaro Reyes Coria con su metalibro, a lo mejor Jorge de Buen, Gerardo Clos, por supuesto, ¿no? Y pues que haya tomado cursos al respecto, ¿no? Que tenga como una visión amplia, que no se quede con lo que diga la RAE, por ejemplo, ¿no? Porque la RAE tiene muchas virtudes, pero a veces en el mundo editorial se queda un poco corto, ¿no? Entonces, creo que Martínez de Sousa, por ejemplo, le puede dar la vuelta a la RAE en esos aspectos, ¿no? Y bueno, pues como por ahí para empezar, pues, pero pues también que sepa, pues justo de esto otro que estamos diciendo, de que viudas, huérfanas, callejones, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que es una parte del contenido de los textos, que lo sepa jerarquizar, que sepa qué cosa es más importante que otra, que sea capaz de dialogar con los autores y decirles, oiga, señor autor, yo creo que este capítulo debería ir más para adelante, o aquí le hace falta una nota al pie que explique lo que queda medio cojo, ¿no? Poder hablar del contenido, por un lado, y por otro lado, hablar con el diseñador en cuanto a la forma, ¿no? Y a la presentación de los textos, porque también
paradójicamente, la forma es contenido, ¿no? La forma en que se presenta influye en la lectura, ¿no? Y en la comprensión del texto. Entonces, el corrector debe Esa ya es una, jugar en las dos esa ya canchas. es una corrección integral. La parte ortotipográfica es el segundo control de calidad del momento, ¿no? O sea, Sí, verificar lo que se le fue al corrector de originales, al corrector de estilo. sí, por supuesto, Esto, ¿no? O sea, va a esto, haber, siempre va a haber detalles que se vayan, pero pues esa es la chamba del corrector y de todos los que tengan los ojos ahí puestos, ¿no? Ujú. para eso se va depurando, para eso es que respeten el proceso, porque si no se respeta el proceso, pues por eso salen errores, ¿no? Cristóbal, Dafne Juárez te pregunta, ¿para qué tipos de libros se buscan nuevas tipografías? Dice, recuerdo que en un artículo comentabas que las nuevas ediciones de libros nos pueden atraer más porque cambian su tipo de letra. ¿Cómo se sabe qué tipo de letra es preferible de acuerdo al texto? ¿Qué tanto influye el medio de difusión? Uy, pues esa siempre es la pregunta del millón, ¿no? O sea, y no hay nunca una respuesta como una receta, ¿no? Es decir, digamos, para el librito este que mostré hace rato, pues yo utilicé una fuente del siglo XIX, como les digo, ¿no? Pero para otro tipo de textos, pues voy y escojo otro tipo de fuentes, ¿no? Aquí, digamos, el dogma de nuestra época es todo depende del público al que va dirigido, ¿no? Y para qué medio en qué medio se va a ver, ¿no? Entonces, resulta que ahora hay una sobreoferta tipográfica en la que hay fuentes para libros, para revistas, para periódicos, para sitios web, para tablets, para celular, para lo que quieran, pues, ¿no? Antes no, pues mientras todo se resolvía en el mundo impreso, prácticamente podía ser nada más, digamos, el dogma era fuente romana, ¿no? Que tenga fuente con patines y eso facilita la lectura, ¿no? Eso era lo que se creía entonces, ¿no? Y sí, por un lado, por el lado de que los lectores están acostumbrados a ese tipo de letras y entonces pues van a responder a ellas, ¿no? Pero lo cierto es que ahora hay tal variedad de medios que no es tan fácil dar una respuesta, ¿no? O sea, antes las imprentas se conformaban con lo que había, ¿no? Pero ahora hay miles de fuentes, ¿no? Entonces... Decía hace años Vicente Rojo en una entrevista que le hicieron en A Diseño Gráfico, que él pues trabajó con las 4 familias básicas de letras y todo lo que hizo. Y que en ese entonces, que ya era como por finales de los 90, le aterraba la gran cantidad de tipografías con la que podían disponer ahora los jóvenes, y es lo que estás diciendo, ¿no? Entonces, es una gran cantidad, pero al mismo tiempo, ¿cómo distinguir entre lo mejor? No es tan fácil, la verdad. O sea, se desarrolla cierto ojo con el paso de los años. A mí también en la licenciatura mi profesora me decía, pues si tú te fijas, la mayor parte de las publicaciones se resuelven con unas 10 o 15 fuentes, ¿no? Y eran las superclásicas, ¿no? Eran alguna Garamond, alguna Bodoni, Baskerville, Times, no sé qué otra. Y del lado de la Sans, pues era Futura, Gil Sans, Helvética, tal vez Arial, estaba de moda, ¿no? Y ya, ¿no? O sea, digamos, poquitas más, ¿no? Pero justo en los 90 empezó a haber como esta super explosión, que yo no voy a renegar de ella, porque gracias a eso yo también hago tipografía, ¿no? O sea, soy parte de esa explosión, ¿no? Esa democratización que trajo la computadora, ¿no? Por eso es que yo hice la tipografía para el fondo, y por eso hice Spinoza, y por eso hice la tipografía de Gandhi, ¿no? Que también fue otro proyecto padre. Eh, pero es verdad que también por eso también ocurren esperpentos que no vale la pena mencionar, ¿no? Entonces, yo creo que para empezar a distinguir, pues más bien hay que empezar a ver, ¿no? A lo mejor sí, empezar con las tipografías clásicas y a partir de eso abrir el abanico
conforme uno se va sintiendo que va dominando, ¿no? El asunto, ¿no? Pero pues no hay como ver alguna publicación que a ti te llame la atención y digas, qué linda está esta fuente o qué bien está el diseño de esto, ¿no? Y después averiguar qué fuente es esa que se está utilizando ahí. A veces hasta en el colofón viene, ¿no? Entonces, a partir de eso ya puedes tener una pista y decir, ah, pues cuando haga un libro parecido a esto, pues entonces voy a utilizar una fuente que se parezca a esto, ¿no? Ese es mi ideal y hacia allá voy, ¿no? No tengo bronca en que los estudiantes imiten a los grandes, ¿no? Ya cuando se sientan dueños del balón, entonces pues pueden empezar a innovar y proponer nuevas tipografías y tal, ¿no? Pero pues sí, no hay como, todavía es una labor mucho de maestro a aprendiz, ¿no? Entonces, igual no tenemos la fortuna de que nos dé clase Aldo Manuzio, digamos, por decir a alguien que ya lleva muchos siglos muerto, pero sí podemos ver los libros que hizo Aldo Manuzio y las fuentes, aunque sea digitales, basadas en el trabajo de Aldo Manuzio y de su punzonista, Francesco Grifo, ¿no? Entonces, por ahí es que yo empezaría, ¿no? Pero por supuesto, eso es muy, muy difícil, pues, o sea, no es de rápido, ¿no? De la noche a la mañana. Bueno, lo que dice Sonia Hernández no me queda muy claro. Dice, yo intento que no se genere eso en trabajos en Word. Es muy complicado de controlar. En libros impresos no me ha tocado. Si nos explicas de qué, Sonia. Daniel Campos te hace una pregunta de ortotipografía. Dice, si en el texto hay una palabra en cursivas que tiene una coma inmediatamente, ¿la coma irá también en cursivas? Ah, eso es controversial. Yo soy de la escuela de Tomás Granados, que dice que sí, que que el signo de puntuación va en cursivas también, ¿no? Eh, Sobre todo, mi criterio o lo que más, cuando se me hace más evidente es no con cursivas, sino con negrita. Cuando en un diccionario, por ejemplo, viene la entrada en negrita y después viene punto y después viene la primera acepción, ese punto, si no está en negrita, se ve ridículamente ligero, ¿no? En cursiva aplico el mismo criterio, pues. Si no, si el texto viene en cursiva y la coma viene en redonda, como son dos fuentes, ahí no hay kerning que valga, ¿no? No hay acoplamiento que pueda ayudarle. Y en cambio, si la coma es cursiva, entonces, y la letra anterior, por ejemplo, es una R baja, que tiene un hueco aquí abajito, entonces normalmente la combinación R, pues sí, tiene un par de kerning ahí incrustado dentro de la fuente. Entonces, normalmente las combinaciones son más armónicas. Si lo dejas en redonda, no es el fin del mundo. Muchos editores, muchos correctores me dicen que así trabajan y yo los respeto y así le hago, ¿no? Si yo tengo la última palabra o si puedo opinar, prefiero mantenerlo en cursiva, el signo de puntuación. Y finalmente, el lector nunca va a decir, ay, este libro se llama Rayuela Coma, ¿no? O sea, sabe que la coma ya no pertenece al título del libro, ¿no? Entonces, no creo que haya materia para confusión. Entonces, voy por esa opinión. Oye, Cristóbal. Ajá. Cristóbal, cuando entre paréntesis está la cursiva, ¿qué haces con el paréntesis? Y después le sigue una puntuación, después le sigue coma. Mira, también de la escuela de Tomás Granados, sería, si adentro del paréntesis el texto viene en cursiva, todo lo de adentro viene en cursiva, entonces los paréntesis se van inclinados también. La puntuación que siga después, sospecho que también, pero no me atrevo a decirlo tal cual, ¿no? Pero fíjate algo que también viene a cuento. Últimamente ya no soy tan dogmático con ese tipo de cosas
Y en concreto los paréntesis, ya no me parece pecado dejarlos en vertical, aunque el texto de adentro venga en cursivas. A menos, o lo que hay que cuidar, es que la cursiva no vaya a chocar con el paréntesis, ¿no? Digamos que termina en una letra D baja, tiene un ascendente inclinado, es propenso a que choque con el paréntesis, que si el paréntesis está en vertical. Entonces, en ese caso, a lo mejor ahí meto un espacio fino para separarlos un poquito, ¿no? Pero sí, los paréntesis no me parece grave que se queden verticales, aunque el texto que tengan adentro sean en cursivas. No, no, no me parece el fin del mundo, pues. Ok, gracias. Vuelvo a preguntarte, Dafne, que en tu experiencia trabajando para librerías, ¿consideras que hay relación entre la tipografía y el impacto de una marca? Sí, o sea, es parte de una marca, ¿no? O sea, en concreto, por ejemplo, eso se puede notar en el proyecto que hice para librerías Gandhi, ¿no? Que antes de que nos llamaran, ellos usaban para su publicidad, que todo el mundo creo conoce en México al menos, que es fondo amarillo, letra negra, usaban el Helvética Bold, ¿no? Y nos dijeron, queremos que sustituir esta Helvética Bold y queremos que meter ahora la Gandhi Sans, ¿no? En ese caso. Y ahora es parte de su identidad. Ahora toda la publicidad que hacen, la hacen con eso. Y en su sitio web la utilizan también. Y algunos de los libros que publica Gandhi, porque también vende sus propios libros dentro de sus librerías, pues también utiliza, al menos en las portadas, utiliza Gandhi Sans o Gandhi Serif. Entonces sí forma parte como de la marca, ¿no? De una empresa o institución, ¿no? Lo mismo el Fondo de Cultura Económica. Por ejemplo, aquí tengo las obras completas de Octavio Paz, que los interiores están hechos con la tipografía del Fondo de Cultura, ¿no? Entonces, ellos la están utilizando como para ediciones especiales, conmemorativas, ¿no? No para todos los libros, ¿no? Entonces, sí, forma parte de eso, porque, digamos, en el mundo del revés, podría ser que cada empleado utilice una tipografía distinta y entonces el usuario de esa empresa va a decir, esto es un caos, ¿no? O sea, digamos que se le contagia el caos tipográfico al resto de la empresa, ¿no? Pero, por supuesto, aunque tú tengas un manual de estilo y tengas todo perfectamente controlado, si resulta que la empresa es un desastre, pues. O sea, ahí no va a haber la tipografía, no va a llegar a salvarlo, ni el diseño, ni nada, ¿no? Pero sí es parte del todo el combo que implica tener una identidad coherente, consistente, ¿no? Entonces, ahí sí, pues, es una parte, no todo, pero sí, sí ayuda. Bien, gracias. Oye, pregunta Language Compass, ¿dónde podremos encontrar tus fuentes? Pues miren, está en myfonts.com, ahí está Espinosa Nova se llama esa nueva versión. Ahí la regular es gratis, solo piden que te registres con un correo electrónico y ya la puedes bajar. Esa es Espinosa Nova. Y el resto de la familia es así, cuesta, ¿no? Entonces, más bien diría que cuando tengan un proyecto pagado, entonces a lo mejor ahí sí pueden conseguir la cursiva o la negrita o alguna parte de la familia entera, ¿no? Está otra fuente que es un poco más como de títulos, que se llama Mont Nicolette, que esa está en subtipos.com. Esa, les pongo aquí los myfonts.com, Espinosa Nova. Y subtipos, eso, Mont Nicolette. Esas son las comerciales que tengo, ¿no? Y también está en tipografiagandhi.com. Ahí pueden descargar gratis la tipografía para librerías Gandhi, porque la empresa decidió
que fuera gratuita para cualquiera que la quisiera, a diferencia, por ejemplo, de la del Fondo de Cultura, que esa es exclusiva para el Fondo de Cultura, ¿no? Solo la pueden utilizar en libros de la editorial y a lo mejor se la pasan a algún colaborador externo, pero para publicaciones del Fondo de Cultura Económica, ¿no? Esas serían como las más fáciles de conseguir. El resto, pues ha sido para particulares, ¿no? Digamos, ¿no? Uh-huh. Muy bien. Digo dos preguntas Sí. para verlas. Dice Flor Aguilar, que ya les había preguntado, no le habíamos entendido. Dice, ¿qué debe saber de tipografía un corrector? Y Sonia Hernández dice, ¿qué tipografía es mejor para textos infantiles y cuál para textos académicos? Uh-huh. Bueno, mira, a ver, es una respuesta larga, porque tipografía puede entenderse como las formas de las letras, digamos, como los ladrillos que forman las columnas, ¿no? Y también, en una acepción más tradicionalista, tipografía es las páginas que se forman con tipografía, ¿no? Entonces, por ese lado, Martí Soler o Ali Chumacero les decían tipógrafos porque ellos decían, este libro o esta colección se va a formar en Electra de 12 sobre 14 puntos y va a tener un ancho de columna de tantas picas y unos márgenes de tanto, ¿no? Esas decisiones editoriales las tomaban esos grandes editores, digamos, y por eso les decían tipógrafos, ¿no? Ahora en el mundo digital, tipógrafo más bien parece que se reserva a el que diseña las formas de las letras, ¿no? Los ladrillitos, ¿no? Entonces, un editor o un corrector, pues debe saber al menos generalidades acerca de cuál es un ancho de columna adecuado, cuál es una interlínea que se lleva bien con un puntaje, digamos, haciendo una receta, diríamos, el 20% adicional con respecto al puntaje, entonces 10 puntos, 12 de interlínea, ¿no? Esa sería una receta típica, ¿no? O tu fuente está en 12, pues tu interlínea va a estar en 14 o 15, o chance hasta 16, ¿no? Esas serían como generalidades de tipografía. Y el resto, pues, yo creo que es sobre todo tener también como un ojo, ¿no? Ya para seguir con los comerciales, diría, les haría mucho bien a los editores leerse por lo menos el libro de Robert Brinkhorst, Los elementos del estilo tipográfico, editado por el Fondo de Cultura Económica, que en esta edición última, que es de 2014, me invitó Tomás Granados, que entonces trabajaba ya en el Fondo de Cultura, para revisar la traducción y corregir, bueno, más bien actualizar la traducción. Ahora ya es medio difícil de conseguir porque el Fondo de Cultura, por lo visto, tiene otras prioridades ahora, pero al menos en inglés sí se puede conseguir muy fácil y aunque no se aplica lo mismo en inglés que en español, al menos sí lo básico sí creo que sigue siendo válido. Entonces lo pueden en inglés, en Amazon o en cualquier librería en inglés lo pueden conseguir fácil. Ese yo diría que sería Una belleza, ¿Cómo? Es una belleza. Es una belleza. Formado por el mismo autor que es poeta, ¿no? Y también es como, también se metió al mundo editorial, y la verdad es que es una belleza, tanto en redacción, como en diseño, como en contenido, o sea, es una cosa, para mí es el mejor libro de tipografía que se haya hecho en el mundo, en la historia, ¿no? Así de plano. Entonces... Auténticamente un poema. Sí, tal cual, tal cual. Sí. Cristóbal, pregunta Fernando Alviar, a propósito del Arial, ¿tiene alguna observación o consideración sobre esa letra? Quizá por su ubicuidad tiene algunos detractores. ¿Tienen fundamentos las críticas al Arial, desde tu punto de vista? Varios. A ver, denme... No me clavo, no abundo, pero sí. Arial es una letra, en rigor, no tiene demasiados
puntos flacos, digamos, ¿no? Está correcta, es correcta. El asunto es que Arial surgió por comisión de Microsoft para no pagar los derechos de uso de Helvética. Entonces, si ustedes en su computadora tienen Helvética, un texto cualquiera, y lo cambian a Arial, digamos de Helvética regular a Arial regular, no debe haber flujo de texto, porque está hecho tal cual como una calca de Helvética, ¿no? Y a lo mejor hay un par de kerning que le sobra o le falta, ¿no? Y a lo mejor por eso sí hay cierto flujo, pero casi les apuesto que no va a haber flujo de texto. Y por estar en Microsoft, o sea, en Windows, pues, Arial se volvió omnipresente. En todas las computadoras va a haber Arial. Y eso dio pie a que durante los 90 y los 2000 todo el mundo utilizaba Arial porque era una opción por default. Y sí es un poquito más tosca que la helvética, y helvética ya de por sí es tosca, ¿no? Y además se ha usado tanto en estos 20 años que pues ya se ve como una opción pobretona, ¿no? El mismo mal le pasó a Times, ¿no? Que es un diseño increíble, pero que al cabo de los años se ha sobreexplotado, ¿no? Y ahora ya no está bien visto utilizar Times, ¿no? Entonces, también por eso a veces hace falta renovar el repertorio tipográfico, porque lo que antes se veía elegante, como podía ser la Times, ahora ya es como, qué pobretona tu opción, ¿no? Entonces, ni modo, ni modo. En Arial no me duele tanto, pero en Times sí me duele porque esa fuente sí me gustaba, ¿no? La Times. Oye, esto un poquito quizá decepcionaste a Fernando porque dice, qué maravilla que usted emplee palabras legítimamente españolas para hablar de su arte, en un lenguaje que lamentablemente está invadido de extranjerismos, empezando por las incómodas serifs e inexistentes en español. Que usted prefiera nombrar remates, bella y exacta palabra para ese rasgo. Siento un gran alivio como corrector. Sí, procuro, pero a veces no puedo, ¿no? Ahorita, hace rato dije kerning, ¿no? Y ahí llega el espíritu de Jorge de Buen y me dice, no, eso se dice acoplamiento, ¿no? Y pues sí, en mis clases trato de dar los nombres en español, pero también soy consciente de que trabajamos en computadoras hechas en Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues también tenemos que conocer los nombres, al menos en inglés, ¿no? Y porque también estamos en una comunidad cada vez más global y mucho del conocimiento tipográfico viene en textos en inglés, ¿no? O sea, los libros que ven acá atrás, pues la mitad por lo menos han de estar en inglés. Entonces, pues es forzoso saber los términos en inglés, ¿no? Pero eso no quita que procure también, cada vez que puedo, pronunciarlos en español, ¿no? Uh-huh. Sí, qué bueno. Muchas gracias. Pregunta también esta Diana Brenda Ruiz, ¿cuáles son las habilidades que debe tener o desarrollar un tipógrafo? Por ejemplo, ¿es necesaria la del dibujo? Sí, ayuda mucho, ayuda caligrafía, ¿no? Saber de plumillas y de estilos de letra y de historia, ¿no? Eso ayuda. Ayuda a dibujar, saber dibujar, pues, dibujar rostros, saber pues sí, dibujo naturalista, ¿no? Que eso lo aprendí en la licenciatura, ¿no? Porque finalmente eso entrena el ojo para empezar a ver diferencias entre la helvética y la Arial, digamos, ¿no? Y eso también ayuda cuando tú diseñas tus propias letras para decir, no me voy a ir ni por este camino, sino por este otro, porque ahí es donde le puedo dar personalidad, ¿no? La forma de los remates, en la condensación de las letras, en el trazo de entrada o de salida, en el grosor de los fustes, ¿no? Y en esas sutilezas es donde se juega la mayor parte de la originalidad de una letra, ¿no? Porque sobre todo en fuentes de texto, digamos, el dogma tradicionalista dice, una buena fuente de texto no debe
evidenciar que es nueva, ¿no? Porque debe ser muy legible y de hecho casi que cuando la gente la agarre diga, ¡ay, qué buen libro! Y empieza a leerlo, que no se preocupe porque, ¡ay, qué linda fuente!, ¿no? Porque entonces ahí está como, digamos, priorizando la belleza sobre el contenido, ¿no? Y más bien, desde el punto de vista de las fuentes para cuerpo de texto, es decir, 10, 12 puntos, lo que importa es que tú abras 100 años de soledad y empieces con el primer párrafo, ¿no? ¿Cuándo te va a llamar la tipografía? A lo mejor cuando sí venga una capitular o venga un título o venga cualquier otra cosa que valga la pena, ¿no? Llamar la atención y decir, aquí te va inicio de capítulo, ¿no? Letras grandotas, ¿no? Pero tan pronto pasa eso, digamos, son los créditos de la película, ¿no? Viene el título de la película, pero ya tan pronto acaba, empieza otra vez a leer párrafo 1, párrafo 2, párrafo 3, y te vas a olvidar otra vez de la tipografía. Cuando llama la atención y dices, ay, esta letra como que, ¿qué onda, no? Entonces ahí es un error, ¿no? Dice mucho Gerardo Clos, es como en una carretera, ¿no? Tú nunca te fijas en la carretera mientras la carretera está plana y te lleva a tu destino. ¿Cuándo te fijas? Cuando empieza a haber un bache, ¿no? Cuando hay un tope y dices, ay, maldita carretera, qué mal está. Entonces, algo así pasa con la tipografía, al menos la tipografía para textos, ¿no? Claro. Oye, Cristóbal, lamentablemente nos tenemos que ir despidiendo, pero se quedan muchas preguntas todavía, muchas dudas. Te voy a hacer la última porque yo creo que va a ser un poco amplia, de Sonia, que te pregunta cuál es tu proceso usual cuando quieres crear un nuevo diseño. Aparte de las especificaciones del cliente, ¿por dónde inicia tu proceso creativo? Para diseñar tipografía, para diseño editorial, que eso sería importante saberlo. Claro. Tipografía, dicen. Bueno, pues mira, hay algo que en español dicen racional, en inglés dicen brief, ¿no? Que se utiliza mucho en publicidad y en general en diseño, que tiene que ver con cómo quiero que funcione esa letra, ¿no? Una lista de requerimientos que me dice, a ver, el Fondo de Cultura es una institución con mucha historia, fundada en 1934 por Cosío Villegas, después Orfila, después, en fin, ¿no? Saber como la historia de la institución. Y nosotros queremos utilizarla para libros de historia o para nuestra nueva colección de premios Nobel o para, no sé, ¿no? Y va a usarse en esta imprenta que está en Iztapalapa y con este papel cultural de tanto gramaje, ¿no? Y en tales puntajes, nuestros formatos son típicamente de este tamaño, y queremos utilizarla para el cuerpo de texto, entonces vamos a necesitar, aparte de la redonda, vamos a usar la versalita, vamos a usar la cursiva, vamos a usar la negrita cursiva. Se va a usar para textos en español, pero seguro van a aparecer por ahí palabras en inglés, francés, italiano, alemán, ¿no? Las lenguas hegemónicas europeas, ¿no? Por decir algo. Y eso ya a mí me da una idea del repertorio de caracteres que debo cubrir, si cómo va a ser, va a tener cursiva, bueno, pues entonces, como para dónde va, ¿no? También me ayuda decir, a ver, ¿qué tipografías usa el Fondo de Cultura Económica en este momento? Entonces, ir a ver cuáles son las colecciones más representativas del Fondo de Cultura, probablemente ahí el editor me va a ayudar y me va a decir, no, pues es breviarios, es popular, ¿no? En fin, y entonces yo ya voy a esas colecciones y digo, breviarios usa Bodoni, y esta otra colección usa Electra, y esta otra colección usa New Aster, ¿no? Y eso me da una idea de qué es lo que espera un lector del Fondo de Cultura Económica, ¿no? Más o menos cuál es el paradigma de las letras que está esperando, ¿no? Entonces ya a partir de eso digo, digamos, normalmente me voy por un lado historicista y digo, pues es más o menos usa fuentes como del periodo renacentista, ¿no?
Y entonces ahí estudio Aldo Manusio, estudio Claude Garamond, estudio fuentes renacentistas como podría ser Bembo, Minion, Jenson, y a partir de eso me voy haciendo como de una colección visual y yo trato no tanto de ser original, sino de parecerme a las grandes fuentes de ese periodo, ¿no? Es decir, trato de que la tipografía que yo estoy generando sea lo suficientemente buena como para darse un quién vive con esas grandes tipografías, ¿no? No, es muy difícil, pues, porque pues, no es tan sencillo como decir, ah, sí, con permiso, señor Garamond, aquí ya llegué, ¿no? Pero esa es mi aspiración. Y pues nada, al final comparo las páginas formadas con Minion o con Garamond en comparación con las mías, ¿no? Y así ya es una comparación más justa de si estoy llegándole al nivel o si todavía me falta, ¿no? Entonces, digamos, en términos generales, por ahí va. Pero pues obvio, me estoy brincando la parte de dibujar cada letra con mucha minuciosidad y luego pasarla al programa de diseño de tipografía y ahí las espacio, letra contra letra, ¿no? Y después los pares de acoplamiento o kerning, y en fin, es una labor de meses o a veces hasta años, dependiendo de lo complicado que pueda llegar a ser y de qué tan completo se requiera, ¿no? Uh-huh. Cristóbal, con todo esto que nos dejas muchas dudas también, es que se oye mucho eco, ¿no? Pues de pronto. ¿Tú me oyes bien? Yo me oigo con mucho eco. Yo quisiera aprovechar, tú hiciste un generoso ofrecimiento al principio, cuando te invité a la charla, que podías ofrecernos algo, darnos una clase de algo, de todo lo que conoces de tipografía. Veo que hay una pregunta constante aquí de qué tipografía es especial para tal o cual tipo de texto. ¿Tú crees que podríamos hacer como un resumen, un compendio y dar una segunda parte de esta charla contigo? Sí, claro. Les adelanto que seleccionar tipografía es algo muy complicado, pues entonces van a quedar con más dudas que certezas, pero al menos creo que sí puedo, digamos, plantear ciertas dudas para que tengan más elementos para poder elegir, ¿no? Entonces sí, claro, pues cosa de ponernos de acuerdo. Tener una idea, por lo menos, ¿no? De por dónde elegir, o porque ahorita se quedan muchas dudas al respecto. Y bueno, si no, nos vamos a continuar todavía. Yo no quiero aprovecharme de tu generosidad, de tu buena disposición. Hay temas que se quedaron también, como para que nos hablaras de la Asociación Mexicana de Tipografía, que están haciendo actividades muy interesantes, si los quieres invitar. Y si quieres dar tus redes sociales para los que no te conocen, que te sigan. Sí, pues está relativamente sencillo porque mi nombre no es tan común. Entonces, en Facebook, si ponen Cristóbal Enestrosa, me van a encontrar. En Twitter es Estudio CH, que está ahí. En Instagram es Cristóbal Enestrosa Type. Ahí ya estoy metiendo una errata. Ahí está, Cristóbal Enestrosa Type. Y pues mi correo electrónico, cristobal@estudio-ch.com. Y en el Facebook, pues nada más basta con que googleen, con que pongan ahí mi nombre y seguro ahí voy a aparecer. Ahí está, ese está saturado. Normalmente tengo como el límite de amigos, pero me pueden seguir o me pueden solicitar amistad y pues cuando haya un hueco, pues ahí los puedo. Ajá. Sí, tienes mucho. Oye, ¿y las actividades de la Asociación Mexicana de Tipografía? Uy, pues mira, es un grupo de amigos que nos hemos juntado para hacer actividades relacionadas con tipografía. Entonces, también está, la forma más fácil probablemente sea ahí también en Facebook, Asociación Mexicana de Tipografía. Esa es una página.
y pues si le dan me gusta, pues se van a ir enterando de las actividades. Normalmente, justo empezamos cuando la pandemia, entonces todas nuestras actividades prácticamente han sido en línea, entonces han sido charlas. Justo este sábado a las 12 del día va a estar un tipógrafo español, Octavio Pardo, que va a hablar sobre tipografía y legibilidad, que está haciendo su doctorado en Copenhague al respecto. Pero como esa, pues ha habido varias otras, ¿no? Sobre tipografía y lenguas indígenas, sobre algún libro por ahí exquisito que a los tipógrafos nos interesa. En fin, ha habido sobre varios temas, ¿no? Entonces... y quedan grabadas, ¿no? Quedan grabadas, están ahí en el muro de Facebook de la asociación, ahí pueden ver todas las que ha habido. Entonces, la idea es que lo que más conviene es inscribirse, o sea, cuando digan, va a haber tal charla, ustedes escriben al correo electrónico para tener ahí un registro de quienes están interesados, y a partir de ese registro los dejamos entrar a la videollamada, digamos, para que estén más en contacto con el ponente. Y si no quieren, también los pueden ver en vivo en el Facebook. Y si no tienen chance en vivo, se quedan ahí subidas y ahí también las pueden ver. Entonces, pues bueno, sí, nos ha ido bien. Y bueno, pues también la idea es juntarse para hacer más cosas, ¿no? Entonces también hay membresías, digamos, anuales, para que con esos recursos pues se pueda invitar a más gente o se puedan hacer más cosas, ¿no? Porque para eso siempre hace falta dinero, ¿no? Entonces la idea es como contribuir un poquito para que con eso podamos crecer, ¿no? Es un asunto no tanto de qué me va a dar la asociación si te inscribes, sino más bien con tu ayuda la asociación puede crecer, ¿no? Uh-huh. Claro. Bueno, Cristóbal, pues yo creo que si no tienes algo más, si quieres comentar algo más para que hasta aquí concluyamos con la promesa de que haremos una segunda parte. Pues nada, pues muchas gracias por asomarse y por tener la paciencia, digamos, por asuntos de conexión y tal. Y pues nada, pues nos vemos la próxima vez cuando tendré que quedar de acuerdo con Ana Lilia, pero pues sí, es un hecho. Incluso si gustan las preguntas que se hayan quedado por acá, pues las tomo en consideración para la siguiente plática. Paso. Y bueno, pues nos vemos cuando toque, seguro. Yo pues. Y si quieren hacernos llegar nuevas preguntas y te las paso para ponernos de acuerdo. Sí, pues, sí. No sé cuál es el correo al que te pueden escribir o hacerte llegar. Pues ahí están mis compañeras para que pongan la información ahí, en donde nos siguen. Aprovecho para comentarles que la próxima videocharla va a ser el 13 de mayo y vamos a presentar este libro. No sé si tú ya lo conoces, Cristóbal. Nada más en foto, no me ha tocado en vivo, pero ya lo quiero ver. Sí, muy bonito el libro. Bien hecho también, adentro y afuera. Lo vamos a presentar el 13 de mayo, es la colección con la que empieza la Universidad de Aguascalientes, su colección de libros, que eso es muy importante, y con el autor Camilo Ayala. Entonces ya les estaremos invitando y les haremos llegar la invitación. Pues muchas gracias, no sé si ya pusieron ahí, les agradecemos, como dijo Cristóbal, la paciencia por este inconveniente inicial, pero todo lo demás fue muy agradable. Te agradezco mucho, Cristóbal. Tengo una constancia para darte que siempre es un problema darles una constancia, un reconocimiento a los diseñadores, porque es como darles como dicen, a caballo de espada. ¿Cómo se dice eso? Machetazo a caballo de espada, no sé cómo. Sí. Ajá. Entonces es así como que, bueno, ahí humildemente te lo damos, pero te lo hago llegar, entonces. Sí, seguro. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, a todas por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Cristóbal. Nos vemos para la próxima. Vale, nos vemos pronto. Hasta luego. Adiós.